Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto para mí poderles ayudar a través de este medio. En esta oportunidad trabajaré un problema de aplicación sobre la primera y segunda ley de Newton. El problema dice así: en la figura mostrada, A es un bloque de 4.4 kilogramos y B es un bloque de 2.6 kilogramos. Los coeficientes de fricción estática y cinética entre A y la mesa son 0.18 y 0.15 respectivamente. Literal A. Determine la masa mínima del bloque C que debe colocarse sobre A para evitar que se deslice. Literal B. Si el bloque C es levantado súbitamente de A, encontrar la aceleración del bloque A. En el literal A nos pide que encontremos la masa del bloque C para evitar que el bloque A se deslice hacia la derecha. Por lo tanto, estamos frente a un problema de la primera ley de Newton, que nos dice que si un cuerpo se encuentra en reposo, seguirá así por toda una eternidad. Y en el literal B nos dice que si quitamos el bloque C, hay que encontrar el valor de la aceleración del bloque A. Desarrollando el literal A, el cual nos pide la masa del bloque C mínima para evitar que el bloque A se deslice sobre la mesa. Vamos a iniciar elaborando el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Ahí tenemos el eje de las X, el eje de las Y, y el bloque B lo ubicamos en la intersección de los ejes. Aquí tenemos el peso B, que es igual a la masa del bloque B, que vale 2.6 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Nos dio un valor de 25.48 newton. Si cortamos la cuerda, el bloque inmediatamente cae. Quiere decir que la tensión tiene un sentido hacia arriba. Como el bloque B se encuentra en reposo, ya que la cuerda une al bloque A y el bloque A se encuentra en reposo, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el eje de las X será igual a 0. Así tenemos que el peso B positivo, porque apunta en sentido positivo, de las X, menos la tensión porque apunta en sentido negativo de las X, eso será igual a 0. Despejando, nos queda finalmente que 25.48 newton será igual a la tensión. Elaborando ahora el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Ahí tenemos el eje de las X y el eje de las Y. Ahí tenemos el peso del bloque A, que es igual a 43.12 newton, que resultó de multiplicar 4.4 kilogramos por la aceleración de la gravedad. Aquí tenemos el peso C, que no se conoce, que es igual a la masa del bloque C por la aceleración de la gravedad. Aquí tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que realiza la superficie para soportar el peso de estos dos bloques que tenemos acá. Aquí tenemos la tensión, que apunta en sentido positivo de las X, ya que la cuerda ejerce una fuerza hacia la derecha debido al peso del bloque B, menos la fuerza de fricción estática, que evita que el bloque A se deslice. Sobre el eje de las Y observamos que no hay movimiento. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Así tenemos que fuerza normal positiva, porque apunta en sentido positivo de las Y, menos el peso en A,
porque apunta en sentido negativo de las Y, menos el peso en C, negativo porque apunta también en sentido negativo de las Y, eso es igual a 0, ya que no hay más fuerza sobre este eje. Así tenemos que al sustituir y despejar, nos queda que la fuerza normal será igual a 43.12 newton más el peso del bloque C. El literal A nos dice que debe evitarse que el bloque A se deslice, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el eje de las X será igual a 0. Así tenemos que tensión positiva, porque apunta en sentido positivo de las X, menos la fuerza de fricción estática negativa, porque apunta en sentido negativo de las X, eso será igual a 0. Sustituyendo nos queda que tensión, que vale 25.48 newton, menos coeficiente de fricción estática por la fuerza normal, que es el equivalente de la fuerza de fricción estática, eso será igual a 0. Sustituyendo el valor del coeficiente de la fricción estática por la fuerza normal, despejando, pasando este menos 0.18 que se encuentra multiplicando a dividir, nos queda que 43.12 newton más el peso del bloque C será igual a menos 25.48 newton sobre menos 0.18. Desarrollando y despejando, nos queda que el peso del bloque C será igual a 98.44 newton. Así tenemos que el peso C es igual a la masa C por la aceleración de la gravedad, será igual a 98.44 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que es el equivalente a newton. Despejando la masa C, nos queda que la masa C será igual a 98.44 kilogramos metros sobre segundo cuadrado entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Simplificando, nos queda finalmente que la masa mínima que debe colocarse sobre el bloque A para evitar que se deslice es igual a 10.04 kilogramos. El literal B nos dice que si quitamos el bloque C, encontremos la aceleración que experimentará el bloque A. Por lo tanto, estamos frente a la segunda ley de Newton, ya que Newton plantea que si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es diferente de 0, es decir, hay una fuerza resultante, el bloque se acelerará. Quitamos el bloque C y encontramos la aceleración que experimentará el bloque A. Elaborando el diagrama de cuerpo libre del bloque B, ahí tenemos los ejes y ubicamos al bloque B en la intersección de los ejes. Aquí observamos que el eje de las X positiva queda hacia abajo, ya que el bloque se moverá en ese sentido. Lo que hemos hecho es rotar a los ejes a nuestra conveniencia, dejando que el bloque B se mueva sobre el eje de las X. Sobre este bloque B tenemos el peso, que es igual a masa del bloque B, que vale 2.6 kilogramos por la aceleración de la gravedad, y eso nos da 25.48 newton. Y ahí tenemos la tensión que va en sentido hacia arriba, ya que si cortáramos la cuerda, esto inmediatamente se cae. Quiere decir que hay una fuerza que retarda el movimiento del bloque B. Así tenemos que peso B positivo, porque apunta en sentido positivo de las X, menos la tensión negativa, porque apunta en sentido negativo de las X. No hay más fuerzas en este eje. Eso es igual a la masa del bloque B por la aceleración, que es nuestra incógnita. Sustituyendo, despejando,
Es decir, pasando este peso del bloque B al extremo derecho de la igualdad y pasando la masa del bloque B por aceleración al extremo izquierdo, nos queda que menos la tensión menos la masa del bloque B por la aceleración será igual a menos el peso del bloque B. Sustituyendo, nos queda finalmente que menos la tensión menos 2.6 kilogramos que corresponde a la masa del bloque B por la aceleración que es nuestra incógnita, eso será igual a menos 25.48 newton que corresponde al peso del bloque B. Así tenemos la ecuación 1. Nos ubicamos ahora en el bloque A y elaboramos su diagrama de cuerpo libre. Ahí tenemos los ejes y ubicamos al bloque A en la intersección de los ejes. Si usted observa, hemos ubicado el eje de las X positivas en sentido del movimiento del bloque A, que es hacia la derecha. Aquí tenemos el peso del bloque A, que es igual a la masa del bloque A por la aceleración de la gravedad. Sustituyendo y evaluando, nos queda que la masa A, que vale 4.4 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado, nos resultó ser 43.12 newton. Aquí tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que realiza la superficie para soportar el peso del bloque A. Tenemos la tensión, que es la fuerza que está jalando al bloque A y que es provocada por el peso del bloque B. Aquí tenemos la fuerza de fricción que se opone al deslizamiento, es la fuerza de fricción cinética. Así tenemos que la sumatoria de fuerzas sobre el eje de las Y es igual a 0, ya que el bloque A no está subiendo ni está bajando, sino que solamente se está deslizando sobre el eje de las X. Ahí tenemos la fuerza normal positiva porque apunta en sentido positivo de las Y menos el peso del bloque A. Eso será igual a 0. Sustituyendo y despejando, nos queda que la fuerza normal del bloque A será igual a 43.12 newton. En el eje de las X, el bloque A se acelerará. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el eje de las X será igual a masa del bloque A por la aceleración. Y aquí observamos que las fuerzas que están actuando sobre el eje de las X son la tensión y la fuerza de fricción cinética. Ahí nos queda que tensión positiva porque apunta en sentido positivo de las X menos la fuerza de fricción cinética porque apunta en sentido negativo de las X será igual a la masa del bloque A por la aceleración que es nuestra incógnita. Sustituyendo y despejando, nos queda finalmente que tensión menos 4.4 kilogramos por la aceleración será igual a 6.47 newton. Aquí observamos que 6.47 newton fue el resultado de multiplicar 0.15 por 43.12 newton y el resultado lo pasamos a este lado de la igualdad con signo positivo. Y el término que contiene a la aceleración que se encuentra sumando lo pasamos a restar a este lado de la igualdad, quedando la ecuación 2 como tensión menos 4.4 kilogramos por la aceleración, eso será igual a 6.47 newton. Para resolver la ecuación 1 y la ecuación 2, observamos que en la ecuación 1 la tensión se encuentra con signo negativo y en la ecuación 2 la tensión se encuentra con signo positivo. Por lo tanto, el método que se facilita para resolver estas ecuaciones es el método de reducción, es decir, sumar la ecuación 1 más la ecuación 2,
nos queda que, simplificando las tensiones y reduciendo, nos queda que menos 7 kilogramos por la aceleración, que es nuestra incógnita, será igual a menos 19.01 newton. Despejando, nos queda que la aceleración será igual a menos 19.01 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que es el equivalente a newton, dividido menos 7 kilogramos, ya que se encontraba multiplicando en este lado de la igualdad, lo pasamos a dividir en este extremo. Simplificando los kilogramos, nos queda finalmente que la aceleración que experimentará el bloque A será igual a 2.7 metros sobre segundo cuadrado. Esto es todo, amigos. No olviden suscribirse al canal para recibir futuros videos.